Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestros hijos, Isaac, quien participará con comentarios y formulando algunas preguntas junto a la mamá, y Alejandro con sus 7 meses de nacido con algunos balbuceos. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en su santa palabra, por medio del estudio de la lección de escuela sabática de este tercer trimestre, año 2018, que tiene por título el libro de Hechos. Hermano que me escuchas, si este recurso audiovisual es una bendición para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus familiares, tus compañeros de trabajo, entonces te invito para que lo compartas y así permitir que otros también conozcan las buenas nuevas de salvación. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita de notificaciones. Yo voy a tener una pregunta en esta lección número 5. Papá, ¿cómo se llama la lección número 5? La lección número 5 tiene por título la conversión de Saulo y vamos a estudiar 3 ideas principales. La primera, Saulo el perseguidor; la segunda, Saulo el converso; y la tercera, Saulo el apóstol. Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 9:15. Dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Papá, mamá y hermanito, tengo muchas buenas expectativas de esta lección, ya que estudiaremos sobre Saulo, un hombre rebelante en la iglesia primitiva, que usado por Dios se convirtió en el apóstol de los gentiles. Hermanos, estudiemos más la Biblia. El pueblo de Dios necesita muchos Saulos que abandonen la comodidad de este mundo, su zona de confort, para predicar el Evangelio. Así se desplomen los cielos. Bueno, mis queridos y amados, podemos empezar aclarando quién era Pablo antes de ser apóstol del Evangelio de Salvación. Pablo era un judío helenista, ya que él había nacido en la ciudad de Tarso. Tarso era la capital de Cilicia. Esto nos lo dice Hechos capítulo 21, el versículo 39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Aquí está hablando Pablo y dice que él es de Tarso, y de una ciudad llamada Cilicia. Hechos capítulo 22, el versículo 3, dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Papá, si Saulo fue alumno de Gamaliel, ¿por qué no escuchó el consejo dado por este maestro de no luchar contra Dios y no perseguir a los cristianos? Isaac, hijo, mira, la pregunta es muy buena, porque tenemos que partir desde el hecho de que Gamaliel era un fariseo muy influyente en la época. Como fariseo, Pablo era estrictamente ortodoxo, aunque su celo rayaba en el fanatismo. De hecho, él así lo acepta en el capítulo 22 de Hechos, el versículo 3. Dice que era celoso de Dios, como hoy lo eran también los judíos, hoy le escuchaban.
El libro de Gálatas capítulo 1, el versículo 14 dice que él era también celoso de las tradiciones. Lo leemos. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones. Esta es la razón. Ese celo, ese fanatismo es lo que llevó a que Pablo fuera también partícipe de la muerte de Esteban. Y esto también lo convirtió a él en la figura clave de la persecución resultante. Después de la muerte de Esteban vino una gran persecución contra los cristianos. La primera idea principal que vamos a desarrollar o a estudiar es Saulo el perseguidor. Papá, yo tengo una pregunta. ¿Qué se sabe o qué se dice o qué dice la Santa Biblia en cuanto a Saulo como enemigo del Evangelio? Las primeras 4 referencias, hijo, que se encuentran de Pablo es un Pablo que persigue a la iglesia cristiana. Es un Pablo perseguidor. La primera de esas referencias la encontramos en Hechos, capítulo 7, el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí está hablando acerca del apedreamiento que hicieron contra Esteban, queriendo decir que Saulo estuvo presente, activo, ahí participó. Mire que él le toma la ropa después de ese apedreamiento. La segunda referencia de Pablo o de Saulo la encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vuelve a hablar acerca de Pablo participando en la persecución de los cristianos. En el versículo 3 del capítulo 8 de Hechos, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1 y 2 es la cuarta referencia, las primeras 4 referencias que hablan de él como perseguidor. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿cuál camino? El camino cristiano, los trajese presos a Jerusalén. Aquí está hablando que Pablo o Saulo terminó siendo alguien muy influyente para la época, ya como perseguidor del cristianismo, de tal manera que no va a ser suficiente perseguir a los hermanos o a los cristianos de Jerusalén, sino que va a ir a donde el sumo sacerdote judío le va a pedir cartas de autorización para ir a Damasco y encontrar cristianos y traerlos a la cárcel. Es decir, que Saulo estaba decidido a erradicar la nueva iglesia. Al obtener cartas del sumo sacerdote tenía todo el permiso para eso. Gamaliel es un hombre muy influyente y como fariseo le aconsejó a los fariseos que hacían parte del concilio de ancianos que, hombre, dejaran tranquilos a Pedro y a Juan y a los apóstoles, que si esto era de Dios nadie lo iba a detener, pero que si era de los hombres se iba a disolver solo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Terrible luchar contra Dios. ¿Quién podrá ganar? Nadie. Todavía no ha ganado nadie una pelea contra Dios. Dios siempre ha salido victorioso. Inclusive en la muerte, en la cruz. Algunos líderes religiosos vienen diciendo últimamente que el mayor fracaso de Jesús o de Dios fue la cruz, cuando la Biblia realmente está diciendo que Dios no ha perdido la batalla, no ha perdido la guerra, y que menos la cruz se convirtió en una derrota para Dios. Menos. Porque al contrario, en la cruz, con su muerte,
Cristo venció la muerte y venció también al enemigo de las almas, ya que con su muerte expiatoria nos dio a nosotros el perdón de nuestros pecados. Hermano que nos escuchas, por favor comparte la siguiente pregunta con tu clase. ¿Qué pasó con Saulo, que salió a perseguir a los cristianos siendo un alumno brillante de Gamaliel? La segunda idea principal que vamos a estudiar es la de Saulo el converso. Cuando Dios necesita a alguien para cumplir con una misión, busca a su elegido. Así tenemos algunos ejemplos como Abraham en Ur de los Caldeos, cuando lo llamó para que viniera y que fundara una nueva ciudad, un nuevo pueblo. Moisés en el desierto, cuando lo llamó para una obra especial y era dar libertad a Israel de la esclavitud en el país de Egipto. Daniel en Babilonia, Esther en Medo-Persia, que expuso su vida, se olvidó de su vida, se negó a sí mismo con tal de obtener la libertad para su pueblo que estaba a punto de que acabaran con él. Juan el Bautista, también en el desierto, Dios lo llamó con un fin muy claro y era permitir que el ministerio de Cristo tuviera fuerza y que la gente se preparara para la venida primera del Mesías. Pedro el pescador es un hombre maravilloso y usado por Dios en un momento especial, porque ese pescador Dios lo va a llamar para convertirlo en un pescador de hombres. Y observamos que en el Pentecostés y después de él, este hombre llamado Pedro, usado por el Espíritu Santo, va a ser un hombre bastante relevante para la iglesia cristiana primitiva, ya que gracias a él y al uso que Dios le hace, van a venir muchos a convertirse, a hacerse cristianos, a bautizarse. Saulo de Tarso, que se convirtió también en el apóstol de los gentiles, como él se autodenomina. Entonces Saulo pasa de ser un enemigo del cristianismo a ser su más feroz defensor. Aquí encontramos la experiencia de la conversión de Pablo en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 7. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oh, aquí se le presenta Cristo, se le presenta Jesús a Pablo, se identifica con él, lo llama por su nombre. Si él cree que Dios no lo conoce, si él cree que Jesús es un desconocido para él, Saulo no lo era para Jesús. Y es aquí donde Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo que te amo, yo que morí por ti, yo que di mi vida por ti y por tus pecados, tú me persigues. Y tú que te crees fuerte, vigoroso, estás ahí lleno de miedo, caído en el piso y lleno de temor. Aquí hay un encuentro entre el perseguidor y el perseguido, pero finalmente el perseguidor se da cuenta que está luchando es contra Dios. El perseguidor se da cuenta que Gamaliel, su maestro, tenía razón, que no había que luchar contra los cristianos porque quizás iba a ser hallado luchando contra Dios. Y es ahí donde Saulo entiende y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Lo llama Señor. Y el llamar a Cristo Señor va a ser muy importante, porque Pablo va a entrar en una relación con Jesús, a quien él perseguía. Papá,
Jesús ya estaba en el cielo. ¿Por qué le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sabes? Tú y yo debemos entender muy bien esto. Cualquier acto o palabra o circunstancia en contra de uno de sus seguidores, de uno de los hijos de Dios, Jesús, Dios, los asume como propios, como si lo hubieran hecho en su propia contra, en contra de él. Papá, Saulo se vio obligado a reconocer lo que su maestro Gamaliel ya había sugerido. En Hechos capítulo 5 versículo 39, que era inútil luchar contra Dios. Era el mismo nombre que Saulo había estado obligando a los discípulos a repudiar. Y ahora él se hacía cristiano. La tercera idea principal está en el Saulo el apóstol. Ananías recibe a Saulo diciéndole hermano Saulo. Hermano Saulo. Después de llamarlo hermano Saulo, entonces encontramos que Ananías, ¿qué tal si leemos mejor el texto de Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí hay tres elementos en este texto bastante interesantes para entender. Primero, Ananías lo llama hermano. Es decir, Ananías acepta que Pablo ahora es miembro de la comunidad cristiana. Pero también dice que que sería lleno del Espíritu Santo. Hermano que me escuches, si tú quieres ser un predicador, quieres ser un evangelista, quieres llevar muchas almas a los pies de Jesús, tienes que entender que debes ser lleno del Espíritu Santo. Nadie puede llevar almas a los pies de Jesús, realmente a los pies de Jesús, a menos que sea dirigido por el Espíritu Santo. Ahora dice que también luego es bautizado, confirmado como miembro de la iglesia cristiana. También dice el texto que luego Saulo salió a predicar a Cristo en las sinagogas, pero lo predicaba diciendo, este era el Hijo de Dios, al que crucificaron era el Hijo de Dios, el que se escuchó que resucitó era el Hijo de Dios. Yo me lo encontré, se me apareció, camino a Damasco, tenía una vivencia, tenía una experiencia que marcaba su vida y que era muy relevante para entender que ahora Saulo entendía que Jesús no estaba muerto, que Jesús estaba vivo. En Gálatas 1:17 dice que Saulo luego fue a Arabia a predicar el Evangelio. Después de Arabia dice que volvió nuevamente a Damasco y luego se fue para Jerusalén. Papá, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue la reacción de los discípulos y apóstoles al saber que Saulo, quien los perseguía y mataba, ahora era cristiano? El versículo 26 de Hechos 9 dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mi hermano, ¿cuántas veces los preconceptos, las ideas preconcebidas nos llevan a tener ideas falsas de los nuevos hermanos? Deberíamos estar prestos para aceptar a cada creyente que llega a los pies de Jesús, creyendo que Cristo le dará la victoria. Saulo no necesitó años de experiencia como candidato para ser bautizado. A Saulo recibió, se encontró con Dios, pidió el bautismo, fue bautizado
y de inmediato empezó a predicar. Entonces ninguno de nosotros tenemos la autoridad para decir, este no se debería bautizar, porque Cristo ya ha muerto por él y por mí. Y es Cristo quien debe decir, quien debe dar la autorización para que cada hijo suyo se bautice o no. Y si la persona es impresionada por el Espíritu Santo, no hay nadie que se debe oponer a que alguien llegue a las aguas bautismales. En Hechos capítulo 9, versículo 28 dice que cuando fue a Jerusalén, los griegos, los judíos de nacionalidad griega que vivían en Jerusalén intentaban matar a Pablo, porque no podían tampoco con los argumentos que Pablo, lo mismo que le pasó a Esteban, no podían con los argumentos de esos hombres y la fácil es simplemente acabar con la vida del oponente. Pero qué interesante que con los argumentos bíblicos podamos resaltar la verdad bíblica. Luego dice que como quisieron acabar con la vida de Saulo, este va a huir a su ciudad natal, a Tarso. Y es aquí donde Saulo va a empezar, junto con Bernabé, a emprender su primer viaje misionero. Qué interesante, su primer viaje misionero. Qué alegría saber que el Espíritu Santo arrebata un instrumento de Satanás y lo usa para anunciar su amor por las almas. Dios quiere bendecirte junto a tus seres queridos. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Dios Padre, gracias por tener misericordia de tu pueblo. Bendice a cada niño, padre, madre y líder de este pueblo santo. Ayuda a aquellos que escuchan este comentario de la lección, que cada miembro de la familia se convierta en un predicador, que podamos llevar muchas almas a los pies de nuestro Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.